La Iglesia, decíamos ayer, está en un tiempo de jubileo. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar a acercarnos a lo largo de 3 sesiones, en principio, en las que vamos a tratar de hundir raíces en el suelo bíblico para acercarnos a la inmensa riqueza que hay detrás. Os vais a sorprender, uno no piensa que pueda haber tanto detrás de esto tan común que es un jubileo, ¿no? A un año jubilar. Para entrar y para ahondar, pensad que estos jubileos ordinarios ocurren cada 25 años y estamos en uno. Es una ocasión, por tanto, de especial importancia. De estos ordinarios, uno pilla 2, 3 en la vida, no más. Bueno, quien viva más de 100 años a lo mejor con suerte, pero pensad, por tanto, que es una ocasión como muy única. Y lo que nos suele quedar como idea del jubileo es que hay algunos sitios a donde se puede ir a ganar el jubileo, ¿no? Algunas iglesias jubilares, o se puede peregrinar a Roma, lo que sea, y que tiene algo que ver con una indulgencia que llaman plenaria, pero son cosas que nos suenan no solo del año jubilar. Se pueden ganar indulgencias plenarias cualquier momento y cualquier día del año. Y se puede peregrinar a Roma cuando tú quieras. ¿Qué es, por tanto, lo que hay detrás, lo genuino de un jubileo? Entonces, hoy vamos a empezar a ahondar y hoy no os voy a hablar del jubileo. Os voy a hablar de un trasfondo necesario para entrar en las próximas sesiones. Porque el jubileo también nos suenan cosas como que se perdonaban las deudas, se liberaban los cautivos, las tierras volvían a sus propietarios originarios aunque hubieran sido vendidas. Bien, ya explicaremos el sentido y el porqué y cómo era. Pero detrás de todo eso hay una idea de regresar. Los cautivos son liberados para que regresen a sus familias, los esclavos, no los cautivos, los esclavos. Las tierras regresan a sus antiguos propietarios. Las deudas se perdonan y por tanto ese dinero debido regresa al que lo debe. Hay una idea de volver. Y de hecho el jubileo comenzaba con la gran proclamación del perdón, que en el fondo es una vuelta a Dios. Es regresar. Pero ¿a dónde regresamos en el fondo? ¿Solo a la tierra ancestral de mi familia? ¿O hay algo más detrás? Vamos a ir a ver ese algo más que hay detrás. Y para ello vamos a remontarnos al origen, al origen que da sentido a todo. Vamos a remontarnos al Génesis, a la creación del mundo y a Adán y Eva. Como modelo y prototipo de lo que Dios planeó, de lo que Él proyectó para toda la humanidad. Son relatos que conocéis de sobras y no es momento aquí de entrar en los debates ciencia-fe y todo eso. Ya sabemos que la Biblia no es un libro de ciencia, no es su intención explicarnos la composición del mundo o su origen cósmico, eso lo pueden estudiar las personas. Lo que puede estudiar una cabeza humana, que lo estudie. Lo que Dios nos quiere revelar es algo que no se ve estudiando. Podemos saber la composición de las estrellas, de los planetas, podemos hacer el horario exacto de cómo se desarrolló ese Big Bang, bien. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? Eso es lo que estos relatos del Génesis nos vienen a revelar. Y vamos a hacer como 2 grandes momentos y luego una conclusión. El primer gran momento, la creación del mundo material. Todos conocéis el relato de la creación en 6 días.
Vamos a recorrerlo juntos y vamos a ir tratando de profundizar, de acercarnos a lo que se nos va diciendo, que a veces por la distancia cultural y lingüística nos cuesta captarlo. El primer relato del Génesis, el del capítulo 1, es un relato enormemente estructurado. Es casi rígido en su sucederse de la narración. Para un lector moderno es casi molesto, ¿no? Ya está bien de repetir siempre lo mismo, ¿no? Os suena, ¿no? Y hubo una tarde, una mañana, día segundo. Y hubo una tarde y una mañana, día tercero. Venga, déjalo ya, ¿no? No hace falta. Y sin embargo, todo eso está puesto con una intención y con un orden. Es un relato, esto es importante entenderlo, que no tiene pretensión científica y que sin embargo nos está diciendo algo verdadero, una verdad, no de tipo geológico, de tipo sobrenatural, pero nos está transmitiendo una verdad, con un lenguaje de tipo simbólico, si queréis, pero que está diciendo cosas verdaderas. El relato de la creación comienza diciendo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y tiene una expresión, dice que todo era, suelen traducir las Biblias, caos y confusión. Bueno, vamos a detenernos en esas dos palabras. Caos y confusión, en hebreo, es casi una especie de juego de palabras. La primera es tohu, la segunda es bohu, y en hebreo suena como muy simpático, ¿no? Todo era tohu va bohu, ¿no? Es una expresión, como puede haber expresiones nuestras, pues tiquitaca, chinochano, chipichapa, para decir, en el fondo, es una expresión así típica, para decir que todo estaba patas arriba. Porque tohu significa sin forma, algo que es amorfo, que no tiene estructura, no tiene forma, está indeterminado, indefinido. Es imposible entenderse con algo que no tiene forma. Y bohu significa vacío. La creación está amorfa y vacía. Bueno, hay que poner remedio a eso. Hay que darle forma y hay que llenarla. Y eso es lo que Dios va a hacer durante los 6 días. Y así encontramos. El primer día, recordáis, Dios dijo, haya luz, y hubo luz. La luz, en el fondo, que nos marca, ¿no? Hay sol, no hay sol. Hay sol, no hay sol. Hay sol, no hay sol. Nos está marcando el paso del tiempo. El primer día Dios está creando el tiempo. Está disponiendo un ritmo en el que, una estructura rítmica para su creación. El segundo día, separó Dios las aguas, hizo un firmamento, separó las aguas de encima del firmamento de las aguas de debajo del firmamento. En cosa amorfa, Dios abre un espacio, ¿no? Separa y abre un espacio. Está creando el espacio, una estructura espacial. Ya tenemos tiempo, ya tenemos espacio. El tercer día, de las aguas que habían quedado por debajo del firmamento, Dios las reunió todas en un lugar y apareció la tierra seca. Está creando un hábitat en el que poder colocar luego seres vivos, que no sean acuáticos, claro. Un espacio donde vivir. Y hay una estructura donde el futuro ser humano podrá habitar. Estos 3 primeros días Dios ha dado una estructura. Ahora ya esto tiene forma, ya no es tohu. Continuamos. El cuarto día. Y creó Dios
el sol, la luna y las estrellas. El sol para presidir el día, la luna y las estrellas para presidir la noche. Ahora vamos en paralelo. Es una pena no tener aquí el proyector, qué pena. Pero si el primer día Dios creó una estructura temporal, ahora la está llenando con elementos que marquen el paso del tiempo. El sol, la luna, que marquen el tiempo de manera, y además, la palabra que se usa para marcar las estaciones, se suele traducir. Pero la palabra que hay detrás de estaciones en hebreo no son las estaciones atmosféricas, de la primavera, el verano, son los periodos litúrgicos. El sol, la luna, están ahí para que la humanidad sepa cuándo toca adorar a Dios, para que pueda marcar sus tiempos litúrgicos, su vida litúrgica. El sol, la luna están ahí para que sepas cuándo hay que ir a misa, cuándo es domingo, cuándo toca. Por tanto, el espacio ya está lleno con sus elementos. Perdón, el tiempo ya está lleno. Teníamos el espacio también, pero está vacío. Había separado las aguas de arriba de las de abajo, había aparecido el aire. ¿Qué hace Dios el quinto día? Llena ese espacio, crea los peces que bullan en el mar y las aves que vuelen por el cielo. Ahora ese espacio ya no está vacío. Y en paralelo con el primer día, que había creado un hábitat, el sexto día crea aquellos que habitarán ese hábitat, los animales, y como culminación al ser humano. Todo esto veis que es una estructura que va como creciendo. Hay tiempo, ya está lleno, hay espacio, ya está lleno, hay un hábitat, ya está lleno. Pero falta un día, el séptimo. Si yo os pregunto, ¿qué hizo Dios el séptimo día? El séptimo día, Dios descansó, no lo sabemos de memoria. Y es una pena porque lo hemos aprendido así en el catecismo de pequeños, pero al decir que el séptimo día descansó, nos saltamos algo muy importante. Dice, y en el séptimo día, Dios santificó el día séptimo. Santificó el día séptimo. El día séptimo es un día santo. Es un día en el que Dios es el protagonista y en el que Él hace la obra que solo Él puede hacer, santificar. Él es santo, Él puede santificar. Nosotros no somos santos, no tenemos el poder de dar la gracia o de hacer algo santo porque no lo somos. Dios es el único que es santo, trascendente a este mundo, el único que puede darnos esos dones que están más allá de este mundo. Y Dios santifica el día séptimo. Al decir que santifica el día séptimo, eso tiene enormes resonancias. El día séptimo, y por la manera como se dice en el texto hebreo, tiene relación, puede sorprender, pero tiene relación con el hecho de establecer una alianza. Porque, por un juego de palabras, hacer una alianza en hebreo se dice de una manera que suena igual que si nosotros en español dijéramos sietearse, ¿no? Hacerse un 7, marcarse un 7, ¿no? Se dice igual en hebreo, ¿no? Lo que os decía, bueno, el primer gran bloque era la creación y simplemente os enseño lo que hemos recorrido. Hay un primer gran bloque que son 6 días. En el
los numeramos así, del 1 al 6. En el primero de ellos haya luz, Dios creó la sucesión, la estructura temporal. En el segundo de ellos, Dios creó la estructura espacial. En el tercero de ellos, Dios creó un hábitat, la tierra seca, con la vegetación. Y en la segunda fase, Dios llena el vacío que había. Para llenar la estructura temporal, el sol, la luna y las estrellas. Para llenar la estructura espacial, los peces en el mar, las aves en el cielo. Y para llenar ese hábitat, los animales, y como cumbre de esa creación, el ser humano. Y estábamos con el día séptimo. El día séptimo, que lo esencial de ese día es que Dios lo santificó. Esa acción de santificar que es eminentemente divina, es exclusiva suya. Solo Él puede hacerlo. Lo que hay que hacer ese día solo lo puede hacer Dios. Por eso el hombre que no haga nada, porque no puede hacer lo que hay que hacer ese día. Ese día el hombre tiene que dejar que Dios sea Dios, tiene que dejar que Dios santifique. Y ese es el sentido del descanso. Es la obra del Señor. Él tiene que hacerlo, nos ponemos a su disposición. Nos ponemos con actitud de recibir y no hacemos trabajo. Porque el que hay que hacer no podemos hacerlo. Entonces mejor dejemos que lo haga el Señor. Esta creación, si el día séptimo lo ponemos ahí arriba de todo como gran coronación de la semana de la creación, completamos la estructura de un verdadero templo. Y Dios lo culmina con esa alianza indicada por ese uso del número 7 en el séptimo día, que evoca el lenguaje de la alianza, porque la palabra alianza, decíamos en hebreo, suena relacionada con el número 7, como si en español dijéramos algo así como sietearse o marcarse un 7. Pues el séptimo día Dios se marcó un 7, hizo una alianza. Alianza manifestada en esa acción de santificar. Como es un templo, pues ya que eso vamos a dibujarlo bonito, ponemos una torre y una cruz. Ha quedado vencido también el bohu, ese vacío que había. En esa imagen tenéis esa gran construcción de Dios, que es la creación del mundo material. ¿Por qué sabemos que todo esto evoca un templo? Pues hay varios motivos. El primero es que la misma Sagrada Escritura lo dice. En el Salmo 78, en el 148, se habla de que la creación de Dios es un templo, es como un templo. De hecho, el templo de Jerusalén, la decoración que tenía, de plantas, de árboles, de animales, lo que pretendía era evocar el paraíso, porque era el templo originario donde el ser humano vivía en amistad con Dios. El templo de Jerusalén pretendía que al entrar uno tuviera la sensación de haber vuelto al jardín del Edén, conscientes de que aquel era el lugar originario donde el hombre se encontraba con Dios y vivía pues en ese culto, en esa liturgia, en ese trato con Él. En segundo lugar, el lenguaje mismo de la creación es un eco del lenguaje con el que se describe aquel tabernáculo que acompañó a Israel por el desierto, el lugar donde la presencia de Dios los iba a acompañar. Y es, por cierto, una idea que no es ajena a los pueblos contemporáneos de Israel, por tanto, tampoco es de extrañar que Israel no se sorprendiera de ello. Este es el sentido de la creación. La creación es un lugar donde vivir
en esa cercanía de Dios, en esa intimidad con Él. Es un gran templo construido por Dios para el ser humano. Como cumbre de esa creación del mundo material, llega una criatura que no es solo material, sino que participa de la inmaterialidad de Dios, que es el ser humano. Y este es el segundo gran bloque de esta charla, la creación del ser humano. ¿Cómo aparece la creación del ser humano en el libro del Génesis, la creación de Adán? ¿Y qué nos está diciendo de Adán, pero de Adán como prototipo de lo que Dios pensó para el ser humano? Bien, lo primero que llama la atención para la creación de Adán, vamos a poner aquí a un Adán muy rudimentario, ¿vale? Lo primero que se nos dice es que Dios, cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Esta expresión, que conocemos bien y que indica evidentemente esa semejanza y ese ser imagen de Dios que es real, por muchos motivos que ya conocéis, y porque en su alma refleja la inmaterialidad divina y porque es capaz de conocer y amar como igual que Dios, que también conoce y ama, todo eso. Pero además es una expresión que en la Biblia se usa pocos capítulos después, en Génesis 5:3, cuando se nos dice que Adán tuvo hijos. Y se nos dice que Adán engendró un hijo a su imagen según su semejanza. Imagen y semejanza. Supone ser hijo. Es el lenguaje que se usa para hablar de los hijos que tienen los hombres. Adán tuvo un hijo a su imagen según su semejanza, claro, porque era hijo suyo. Por eso se parecía a él, era su imagen. Cuando la Sagrada Escritura nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos está diciendo que no lo creó como un animal más, sino como a un hijo. El ser humano refleja ese carácter que Dios quiere, que Dios pretende, de que el ser humano viva como un hijo suyo. Esto nos llena de alegría, así que a este Adán vamos a ponerlo todo feliz y radiante, porque es hijo de Dios, es lo más grande que se puede ser, a su imagen y semejanza. Y Dios lo pone en ese jardín precioso del Edén y le encarga una tarea. Lo puso en el Edén, dice la Sagrada Escritura, para que lo trabajara y lo guardara. Esas dos palabras, en el texto original, quizá habría que traducir mejor como servir y cuidar. Servir y cuidar. Son palabras extrañas para un jardín. Por eso se suele traducir por trabajar y cultivar. Es lo que se hace con un jardín. Se trabaja y se cultiva. A Adán se le pone ahí para servir y cuidar. Es extraño, ¿no? Son las mismas palabras que explicitan lo que tienen que hacer los levitas en el templo de Jerusalén más adelante. Servir y cuidar. Adán está puesto en su configuración originaria con atributos sacerdotales. Él está ahí para servir y cuidar el jardín, como los levitas sirven y cuidan en el templo de Jerusalén. Su misión tiene tintes sacerdotales. En ese templo originario que Dios ha creado, que es el mundo material, Adán tiene una misión sacerdotal. Así que vamos a ponerle una estola para recordar. Tiene misión sacerdotal, servir y cuidar el jardín. Se le encarga también otra tarea.
dominad y someted la tierra. Dominar y someter. Lenguaje vinculado al ejercicio de la realeza en Israel. Son las mismas palabras que se le dirigen al rey David en 2 de Samuel 8:4 o a Salomón en el primer libro de los Reyes 4:24. Por tanto, a Adán se le está encomendando que sea rey de la creación, que someta y domine en el sentido de ser rey, no rey absoluto y supremo, porque ese es Dios, que es el creador, pero sí como un senescal, como un lugarteniente, como alguien que en nombre de Dios rige esa creación, ese jardín. Por tanto, Adán ha sido creado también como rey, así que vamos a poner una corona, nos recuerda que es rey. Y hay una tercera cosa que Dios le encarga a Adán, un poco extraña, divertida, y es que le ponga nombre a todos los animales. Y es una escena que nos resulta pintoresca, ¿verdad? Nos imaginamos a los animalitos ahí en fila pasando, ¿no? Tú tigre, tú foca, ¿no? Tú abejorro. Es una idea un poco infantil, ¿no? Vamos a pensar en profundidad lo que está ocurriendo. El único que tiene derecho a poner nombre a algo es el que lo ha hecho. Yo hago algo nuevo, yo le doy el nombre. No va a venir otro a decirme, uy, qué bien te ha quedado, se va a llamar así. No, perdona. Yo lo he hecho, yo le pongo el nombre. ¿Quién ha creado a todos los animales? Dios. Dios es el único que tiene derecho a ponerles nombre. Y sin embargo, Dios confía esa misión a Adán. Adán habla en nombre de Dios. ¿Y cómo se llama el que habla en nombre de Dios a lo largo de toda la historia de Israel? Son los profetas, los que son enviados a hablar en nombre de Dios, a llevar un mensaje al pueblo en nombre de Dios. Adán, por tanto, tiene también una misión profética. Así que vamos a ponerlo como muy solemne, con una boca muy grande, porque está hablando en nombre de Dios, ¿no? Adán, por tanto, es hijo de Dios. Es sacerdote, rey y profeta. Aún falta una cosa. Vio Dios que el hombre estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante. Y ese texto es precioso. Hay que pensarlo y rezarlo y profundizarlo. Voy a hacerle una ayuda semejante, porque entre los animales no había una ayuda semejante. La palabra que se usa en hebreo, eser, ayuda, no significa lo mismo que para nosotros, o al menos ellos no lo interpretan igual. Para nosotros un ayudante es alguien de categoría inferior, que me ayuda a mí, que soy el importante, ¿no? Pues el secretario ayuda al jefe. Por tanto, una ayuda a nosotros nos podía dar esa impresión, ¿no? Adán es el rey, sacerdote, profeta, hijo de Dios, pero que alguien le ayude, ¿no? Entonces, Dios crea a la mujer como una ayuda. Y sin embargo, la palabra hebrea es ser, se usa, es la que se usa cuando alguien, es cuando Dios es el auxiliador de su pueblo, el ayudador de su pueblo. Es alguien que es más poderoso que tú y te ayuda para elevarte. Ese es el significado de eser. El que ayuda, el rey ayuda a sus súbditos, Dios ayuda a su pueblo. Al usar esa palabra, Dios está mostrando una igualdad, ¿no? Es una ayuda semejante en una complementariedad. Te ayuda, pero no como quien es inferior y se pone a tu servicio, sino como quien puede complementarte, puede darte lo que no tienes. Igual que tú podrás darle lo que ella no tiene.
esa complementariedad de igual a igual. Y cuando Adán conoce a Eva, pronuncia el primer poema que hay en la Biblia, ¿no? Le viene la inspiración y se vuelve un verdadero trovador, ¿no? Porque por fin hay alguien como él que le eleva el espíritu. Y así, en ese poema es cuando dice, esta sí que es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Es el poema de un esposo que, asombrado de la grandeza y belleza de su esposa, le compone un poema. Adán se muestra así como esposo. Esposo de Eva y simbólicamente esposo es el esposo universal, porque en ese momento toda la humanidad que existe es Eva, ¿no? Tiene esa dimensión esponsal que es propia del ser humano. Así, vamos a ponerle un anillo en la mano, vamos a ponerle manos porque no tiene, y un anillo. Ahí está. Esta es la grandeza de Adán. Este es el gran plan originario de Dios. Ha creado un mundo maravilloso que es un verdadero templo en el que el ser humano es hijo de Dios, sacerdote, profeta, rey, y vive el amor hasta el más alto grado, el amor de esponsalidad. No está mal. Para nosotros, si bajamos a consecuencias un poco más concretas, ¿qué supone esa misión sacerdotal? Claro, está el sacerdocio ministerial de los que se ordenan sacerdote. Bien, no es nuestro caso, pero hay otro sacerdocio que llamamos común, y aquí pasa lo mismo que con la palabra eser hebrea. Común no es de menor importancia. En el reino de Dios, lo que es singular está al servicio de lo común, que es lo importante. Este sacerdocio común, es decir, común de todo el pueblo de Dios que tenemos por el bautismo, es el importante. El sacerdocio ministerial lo ha instituido el Señor para ayudar a vivir el sacerdocio común. ¿Y en qué consiste? Lo propio del sacerdote es el ofrecer a Dios sacrificios que le agraden. El gran sacrificio, la gran entrega, es la de la propia vida. La entrega de uno mismo, ese es el gran momento, el gran objetivo, la esencia de ese carácter sacerdotal vivido por nosotros. En ese sentido es precioso el ofrecimiento de obras que hacemos cada mañana, porque es esto, es la entrega de uno mismo, poniendo la vida en manos del Señor para que todo lo que yo haga hoy le agrade. Se lo ofrezco, se lo regalo como un sacrificio que le agrade. Sufrimientos y alegrías, trabajo, descanso, sueño, fatiga, lo rica que está la comida o lo que me ha dolido el pisotón que me han dado. Todo lo ponemos ahí y todo es sacrificio de alabanza, es esa vocación sacerdotal. Luego, ese carácter de rey. El verdadero reinado, el más auténtico y el más difícil, no consiste en mandarle a los demás lo que tienen que hacer, sino en ser capaz de mandarse a sí mismo lo que tienes que hacer. Es esa autoposesión que me permite ser dueño de mis actos. Y en el fondo que me permite ser libre, no verme arrastrado por esclavitudes, por pasiones, por respetos humanos. Soy señor de mí mismo. Esa es la auténtica realeza, el auténtico autodominio. El aspecto profético, no se trata de que salgamos ahora con el micro que esté bien cargado, salimos ahí a la plaza y empezamos a predicar a voz en grito, no es eso.
El profeta habla en nombre de Dios, habla palabra de Dios. Y esa es nuestra vocación como pueblo profético, compartir la palabra de Dios, transmitir la revelación a los propios hijos, unos a otros en la parroquia, ayudarnos y sí, anunciar a todo el que esté dispuesto a escucharnos el mensaje salvador de Cristo. Esa es nuestra misión profética. Y esa dimensión nupcial que se vive en el matrimonio, evidentemente, y que tiene como dimensión última y definitiva en la vida eterna la nupcialidad con Jesucristo. Él es el único que en ese grado supremo del amor puede llenarnos por toda una eternidad. Así que esa es la grandeza de nuestra vocación. A veces pensamos, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Y a veces pensamos en proyectos o en empresas, en iniciativas. Habrá que hacerlas, pero lo más importante que tenemos que hacer como cristianos es vivir como hijos de Dios, siendo sacerdotes, reyes y profetas en nuestra propia vida y viviendo ese amor con Cristo, con una dimensión nupcial y de eternidad. Esa es la alteza de nuestra vocación, esa es la grandeza de a lo que estamos llamados. Y este Adán es puesto, esto ya casi como conclusión, ya muy breve, en el jardín del Edén. No voy a entrar en detalle, simplemente muy rápido y muy resumido. Ese jardín lo podemos pensar como un monte, porque en él nacen los ríos nacen en los montes, así que debía ser un monte, estar al menos elevado. De ahí corren los ríos, está lleno de piedras preciosas que brillan, que resplandecen, está lleno de vida, los animales, el ser humano, también de vida vegetal. En el centro del jardín está el árbol de la vida, al que el hombre tiene acceso permanente. Es un lugar en el que, bueno, en ese jardín el hombre tiene que servir y cuidar el jardín, pero ese jardín provee abundantemente a las necesidades del ser humano. Tiene que servir y cuidar el jardín, pero no es un trabajo fatigoso y enojoso, sino que es el cuidado gozoso de una tierra que produce abundantemente. Por eso el hombre en ese jardín está como descansado. Descansa porque el jardín provee a todas sus necesidades. Entonces, tiene a Dios con él y tiene todo lo que necesita. Es un lugar de descanso, por dibujarlo de alguna manera. Luego os digo de dónde han salido todos esos dibujos. Bien, cuando os dé la bibliografía. Por tanto, tenemos a Adán, que vive en amistad con Dios. Por tanto, vamos a recapitular en 4 palabras. Esto es muy americano. Yo he intentado copiarlo, no me ha salido del todo, pero bueno. El hombre vive en amistad con Dios, en su entrega sacerdotal a Dios con el que vive en ese paraíso. Por tanto, vive en amistad con Él, no necesita el perdón, o vive como perdonado permanentemente. Es la primera palabra que vamos a poner como resumen, porque nos servirá así mejor para el futuro. En el paraíso el hombre goza de esa amistad con Dios, no necesita el perdón. En segundo lugar, es rey, es dueño de sí mismo, vive en plena libertad. No está esclavizado por nada. Plena libertad. Todas tienen que empezar por P, no es fácil. Plena libertad. Tiene el perdón de Dios, su amistad, aunque no ha pecado todavía, vive en esa amistad. Vive en plena libertad. Y vive con Dios,
Dios baja a pasear con el hombre cada tarde por el jardín, vive reconciliado con Dios, reconciliado en sí mismo, pertenece a esa familia. La pertenencia a una familia, el ser parte de esa gran familia que Dios está construyendo. Y por último, el hombre vive en reposo, en descanso, porque vive en medio de la plenitud que Dios le proporciona. Estos son los 4 grandes bienes del paraíso. El perdón, amistad con Dios, la plena libertad, la pertenencia a la familia divina y humana, y la plenitud de los bienes que el hombre necesita para su vida. No me digáis que no pinta bien, ¿no? Dios hizo muy bien las cosas para que el ser humano pudiera vivir una maravilla. El conjunto de todo esto recibe en la Sagrada Escritura un nombre. ¿Os suena? Shalom, es la paz. Por eso tiene tanta hondura cuando el Señor resucitado, la paz esté con vosotros. Está deseando toda esa plenitud originaria que Él acaba de restaurar. Por eso tiene tanto sentido que envíe a los apóstoles y cuando lleguéis a una casa decid, paz a esta casa. Os traemos la plenitud de lo que se perdió. Esa será la gran redención de Cristo. Pero de esas cosas hablaremos ya otro día. Hoy lo dejamos aquí con este buen sabor de boca, esta paz, que pronto se perderá, pero eso para mañana, ¿eh? Muy bien, pues lo dejamos aquí.